Morí ahogada durante 30 minutos y Jesús me mostró algo del otro lado, que rompió todo lo que yo creía sobre la pérdida y el propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que los cristianos fieles pierdan a quienes más aman? ¿Por qué el dolor parece perseguir justamente a quienes tienen fe? Durante mi muerte clínica, recibí una respuesta que me preparó para el peor dolor de mi vida. Y si tú estás pasando por una pérdida ahora, esta revelación puede cambiarlo todo para ti también. Mi nombre es Mary Nio, soy médica cirujana ortopédica, especializada en columna. Pasé años estudiando en universidades de prestigio, construí una carrera sólida, respetada. Me casé, tuve hijos, una casa confortable, estabilidad económica. A los ojos de cualquier persona, yo tenía una vida exitosa y yo lo creía. Yo era cristiana, pero Dios era una formaba parte de mi vida. Si iba a la iglesia, rezaba de vez en cuando, creía que Jesús existía, pero Él no ocupaba el centro de mis decisiones. Mi fe era racional, controlada, casi teórica. Confiaba más en mi competencia profesional que en la soberanía de Dios. Creía que, si hacía todo bien, nada malo me pasaría a mí ni a quienes amaba. Essa era mi mayor ilusión. En 1999 yo tenía 43 años. Estaba en una expedición de kayak en Chile. Se suponía que sería una aventura, algo revitalizante. Yo era experimentada, tenía control, o al menos eso creía. Lo que sucedió en ese río lo cambió todo, no solo mi vida, sino mi comprensión sobre Dios, sobre el sufrimiento, sobre el propósito. Y especialmente sobre por qué Dios permite que los cristianos fieles pierdan a quienes más aman. Yo morí en ese río. Y del otro lado, Jesús me mostró algo que jamás imaginé. Algo que destruyó mi fe racional, pero me preparó para el peor dolor que viviría años después. Si estás pasando por una pérdida o si alguna vez te has preguntado por qué el dolor parece perseguir justamente a quienes tienen fe, por favor, quédate hasta el final. Porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que ves tu propio dolor. El río en Chile era hermoso, aguas cristalinas rodeadas de montañas imponentes. El tipo de lugar que te hace sentir pequeño frente a la creación de Dios, pero también era peligroso. Las corrientes eran fuertes, impredecibles. Yo lo sabía, todos lo sabíamos. Ese día, el río estaba más agitado de lo normal. El agua corría rápida, golpeando contra las rocas con una fuerza brutal. Pero yo era experimentada. Había hecho esto docenas de veces. Había navegado ríos difíciles antes. Tenía control sobre mi kayak, sobre mi cuerpo, sobre eso la pensaba. Situación. Todo sucedió en segundos. Mi kayak fue arrastrado por una corriente que no vi venir. Intenté maniobrar, remar hacia la izquierda, luego hacia la derecha, pero el agua era demasiado fuerte. La fuerza del río era superior a cualquier técnica que yo conociera. Antes de que pudiera reaccionar, mi kayak quedó atrapado entre dos rocas enormes, completamente sumergido bajo el agua, y yo quedé bajo el agua con él. Golpeé mi cabeza contra algo duro. El impacto fue violento. Sentí un dolor agudo en la parte posterior del cráneo, pero fue breve, porque en los segundos siguientes dejé de sentir cualquier cosa. Mi cuerpo quedó atrapado dentro del kayak, inmóvil, presionado por la corriente contra las rocas. Mis amigos vieron todo. Gritaron mi nombre una y otra vez. Remaron desesperadamente hacia mí, luchando contra la misma corriente que me había arrastrado. Intentaron sacar mi kayak de entre las rocas, tirando con todas sus fuerzas, pero no pudieron moverlo ni un centímetro. El agua seguía golpeando con violencia. La corriente no cedía. Ellos tiraban, empujaban, gritaban mi nombre. Nada funcionaba. 5 minutos pasaron, luego 10. Mis amigos seguían intentando con todas sus fuerzas, pero ahora, en sus rostros, ya no había solo desesperación. Porque sabían lo que yo también habría sabido si hubiera estado en su lugar. Nadie sobrevive tanto tiempo. El cerebro comienza a morir después de 4 o 5 minutos sin oxígeno, y ya habíamos superado ese límite hace mucho. 15 minutos. Uno de mis amigos comenzó a orar en voz alta, con la voz quebrada. Le pedía a Dios que cuidara de mi alma, que me recibiera en paz, que consolara a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. 20 minutos. 25. Las manos de mis amigos sangraban de tanto tirar de las rocas. Sus voces estaban roncas de tanto gritar, pero no se rendían.
Seguían intentando, aunque en sus corazones ya sabían la verdad 30 minutos. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, lograron liberar el kayak, me sacaron del agua. Mi cuerpo estaba completamente rígido, frío como el hielo, sin pulso, sin respiración. Mis labios estaban azules, mis ojos abiertos, pero vacíos, mirando hacia muerta, la nada. Clínicamente muerta. Pero lo que mis amigos no sabían, lo que nadie en ese río podía saber, es que durante esos 30 minutos interminables, yo no estaba en ese cuerpo roto, no estaba en ese río helado, no estaba sintiendo el dolor del impacto ni la falta de aire. Yo estaba en otro lugar, un lugar donde no existe el miedo, donde no existe el dolor físico, donde no existe la angustia, donde existe solo una paz tan profunda, tan incompleta, absoluta que ninguna palabra humana, ningún concepto terrenal puede describirla adecuadamente. Yo estaba en el cielo, y allí, en medio de esa luz indescriptible, Jesús me esperaba. No sentí miedo cuando dejé mi cuerpo. Eso es lo primero que necesitas entender. No hubo terror, no hubo angustia. No hubo ese momento de pánico que todos imaginamos cuando pensamos en la muerte. Fue lo contrario. Fue como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que finalmente estás en casa. La transición fue instantánea. Un momento estaba bajo el agua, atrapada, y al siguiente estaba en un lugar completamente diferente. No puedo describirlo con precisión porque nuestro lenguaje humano no tiene palabras para esto, pero intentaré. Había luz, pero no era la luz del sol, no era artificial. Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era cálida, acogedora, y dentro de esa luz había algo más, había presencia. Yo no estaba sola, había seres a mi alrededor. No puedo llamarlos ángeles porque no sé exactamente qué eran, pero irradiaban amor. Un amor tan puro, tan de completo, tan incondicional, que todo lo que yo había llamado amor en la tierra parecía una sombra pálida en comparación. Me sentí conocida, completamente conocida. Cada error que había cometido, cada pensamiento oscuro, cada momento de egoísmo, todo estaba expuesto. Y aún así, no había juicio. Solo amor, solo aceptación, solo bienvenida. Yo estaba en casa, por primera vez en mi vida. Me sentía exactamente donde debía estar. No había ansiedad. No había preocupación por el futuro. No había dolor del pasado. Solo había paz. Una paz tan profunda que penetraba cada parte de mi ser. La comunicación allí no era con palabras. Era directa, de conciencia a conciencia. Yo entendía todo instantáneamente. No había confusión. No había malentendidos. Todo era claro, transparente, perfecto. Y entonces, sentí su presencia, Jesús. No lo vi con ojos físicos porque yo ya no tenía ojos físicos. Pero lo conocí, lo reconocí. Era imposible no reconocerlo. Su presencia era diferente a todo lo demás. Era más fuerte, más brillante y en ese momento más amorosa. Entendí algo que cambió todo lo que yo creía sobre la vida y la muerte. El cielo no es un lugar de descanso eterno donde no pasa nada. El cielo es el lugar más real que existe. La tierra, con toda su solidez y materialidad, es en realidad una sombra. El cielo es la realidad verdadera. Y todo lo que pasa en la tierra es temporal, pasajero, diseñado para prepararnos para lo que realmente importa. Yo no quería volver. Cuando entendí que tendría que regresar a mi cuerpo, sentí una tristeza profunda. No porque tuviera miedo de la tierra, sino porque acababa de experimentar algo tan perfecto, tan completo que la idea de dejarlo parecía insoportable. Pero entonces él comenzó a comunicarse conmigo. Y lo que me dijo destruyó todo lo que yo creía sobre propósito, sobre sufrimiento, sobre por qué Dios permite que las personas que ama pasen por dolor. Me mostró algo que yo necesitaba saber, algo que me prepararía para el futuro. Algo que respondería a la pregunta que millones de cristianos se hacen cuando entierran a sus seres queridos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? La respuesta que recibí no fue suave, no fue reconfortante en el sentido humano. Fue dura, fue clara y fue verdadera, y cambió mi vida para siempre. La comunicación con Jesús no fue como una conversación humana. No hubo palabras audibles. No hubo frases construidas lentamente. Fue instantáneo, completo. Como si toda la información entrara directamente en mi conciencia, sin filtros, sin barreras. Y lo primero que entendí fue esto: mi vida en la tierra tenía un propósito específico.
No estaba allí por accidente. No era solo una existencia aleatoria que terminaría en la muerte. Había un plan, un diseño, una razón por la cual yo había nacido, vivido y ahora estaba de pie frente a él. Pero lo segundo que entendí fue mucho más difícil de aceptar. Yo tenía que volver, no quería. Con cada parte de mi ser, no quería regresar a ese cuerpo roto, a ese río helado, a esa vida terrena que ahora parecía tan pequeña, tan limitada comparada con lo que estaba experimentando. Pero entonces vino la parte más dolorosa de toda la revelación. Me mostraron el futuro, no con imágenes detalladas, no como una película que se desarrolla escena por escena, sino con conocimiento directo, certero, imposible de malinterpretar. Mi hijo moriría. No me dijeron cuándo, no me dijeron cómo, pero me dijeron que sucedería, que mi hijo, uno de mis hijos, moriría joven, que yo experimentaría el dolor más profundo que una madre puede experimentar en esta tierra, y que ese dolor era parte del plan. Entiende-me bien. No me dijeron que Dios causaría la muerte. No me dijeron que lo mataría como castigo. Me mostraron que en esta tierra, en este mundo caído, el sufrimiento existe, y que ese sufrimiento no discrimina entre justos e injustos. No evita a los cristianos fieles. No pasa de largo frente a quienes oran, quienes sirven, quienes confían. El dolor llega a todos. Pero me mostraron algo más. Algo que respondía directamente a la pregunta que tú también te has hecho. ¿Por qué los cristianos pierden a quienes aman? La respuesta es esta: porque la vida en la tierra no es el premio, no es la recompensa final, no es el lugar donde Dios promete felicidad perfecta e ininterrumpida. La vida en la tierra es preparación, es entrenamiento, es el lugar donde nuestras almas son moldeadas, refinadas, preparadas para la eternidad, y el sufrimiento, por más doloroso que sea, es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para ese proceso. Me mostraron que cuando los cristianos pierden a quienes aman, no es porque Dios los haya abandonado, no es porque su fe sea débil, no es porque hayan hecho algo malo. Es porque Dios confía en ellos lo suficiente como para permitirles experimentar dolor profundo, sabiendo que ese dolor los acercará más a Él, no los alejará. El mundo mira el sufrimiento de los cristianos y dice: ¿dónde está tu Dios? Si Él es tan bueno, ¿por qué permite esto? Pero lo que el mundo no entiende es que Dios nunca prometió ausencia de dolor, prometió presencia en el dolor, prometió propósito en el dolor, prometió que el dolor tendría sentido, aunque ese sentido no siempre sea visible en él. Y me mostraron algo más específico sobre mi propia vida. La muerte de mi hijo no sería aleatoria, no sería sin propósito, sería parte de un plan mayor, un plan que yo no entendería completamente hasta estar de vuelta en el cielo, pero mi trabajo era confiar, era obedecer, era vivir con esa certeza dolorosa guardada en mi corazón, sabiendo que cuando llegara el momento, yo estaría preparada, no preparada para evitar el dolor, preparada para atravesarlo sin perder mi fe. Lloré allí, en el cielo, si es que se puede llamar llorar a lo que sentí, no con lágrimas físicas, pero con un dolor profundo en mi alma. Le rogué que no me hiciera volver, le rogué que me dejara quedarme, le rogué que no me obligara a vivir sabiendo lo que sabía. Pero la respuesta fue clara: yo debía regresar, debía vivir, debía confiar, debía obedecer. Y en ese momento, entendí por qué tantos cristianos fieles pasan por pérdidas devastadoras. No es castigo, es confianza. Dios permite que sus hijos más fieles pasen por el fuego porque sabe que el fuego no los destruirá, los refinará. Y entonces, sentí el empujón. No fue gentil, no fue gradual. Fue un regreso forzado, inmediato, brutal a mi cuerpo. Y el contraste fue insoportable. El dolor fue lo primero que sentí, no el dolor emocional de tener que dejar el cielo. Ese ya lo había experimentado. Este era dolor físico, agudo, intenso, insoportable. Mis pulmones ardían como si estuvieran en llamas. Cada intento de respirar era una agonía. Sentía el agua fría del río todavía en mi piel, en mi ropa, dentro de mis pulmones. Mi cabeza palpitaba donde había golpeado contra las rocas. Cada parte de mi cuerpo gritaba de dolor, pero nada de eso se comparaba con el dolor de haber estado en el cielo y ahora estar de vuelta en la tierra. Abrí los ojos. Vi los rostros de mis amigos, pálidos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Escuché sus voces quebradas, incrédulas, repitiendo mi nombre una y otra vez.
Sentí sus manos sobre mi cuerpo, temblando, verificando mi pulso, verificando que yo realmente estuviera viva. Yo estaba viva, pero una parte de mí deseaba no estarlo, no porque quisiera morir, sino porque ahora sabía lo que me esperaba. Los médicos que me examinaron después no podían explicar lo que había sucedido. 30 minutos sin oxígeno deberían haber causado daño cerebral masivo e irreversible. Debería haber quedado en estado vegetativo, o simplemente no debería haber sobrevivido en absoluto. Pero allí estaba yo, despierta, consciente, sin daño cerebral aparente. Ellos lo llamaron un milagro médico. Yo sabía que era algo más. Era obediencia divina. Dios no había terminado conmigo todavía. Tenía un propósito que cumplir. Y ese propósito incluía el dolor que me habían mostrado. Mi recuperación física fue sorprendentemente rápida. En semanas. Estaba de vuelta en mi vida normal. De vuelta a mi trabajo como cirujana. De vuelta a mi casa. De vuelta a mi familia. Pero yo no era la misma persona. La fe que antes era teórica ahora era visceral, real, innegable. Dios ya no era un concepto en el que yo creía. Era una presencia que yo había experimentado. El cielo ya no era una esperanza vaga. Era un lugar donde yo había estado. La eternidad ya no era una idea abstracta. Era más real que cualquier cosa en esta tierra. Y eso cambió todo. Dejé de aferrarme al control. Dejé de creer que si hacía todo perfectamente, podría evitar el sufrimiento. Dejé de confiar en mi competencia profesional como mi seguridad principal. Mi carrera como médica dejó de ser mi identidad. Se convirtió en una herramienta. Un medio para cumplir propósito, no una fuente de validación personal. La prosperidad que había construido dejó de ser mi fundamento. Entendí que el dinero, el éxito, el reconocimiento, todo eso era temporal, útil, sí, pero no esencial. Mi familia, eterno, a quien siempre había amado, ahora la amaba de manera diferente, con menos apego ansioso y más confianza tranquila, porque ahora sabía que esta vida no era todo, que si los perdía aquí, los volvería a ver allá. Pero había un problema, yo sabía lo que venía. Cada vez que miraba a mis hijos, sentía ese conocimiento pesado en mi corazón. Uno de ellos moriría joven, no sabía cuándo. No sabía cuándo, pero lo sabía. Hubo momentos en que esa certeza me paralizaba. Momentos en que quería aferrarme más fuerte, proteger más intensamente, controlar cada aspecto de sus vidas para evitar lo inevitable. Pero entonces recordaba lo que me habían mostrado. Ese dolor era parte del plan, y mi trabajo no era evitarlo, era confiar. Los años pasaron. 5 años, 10 años, 15 años. Mis hijos crecieron, se convirtieron en adultos jóvenes, hermosos, talentosos, llenos de vida. Y cada año que pasaba sin que la profecía se cumpliera, una parte de mí empezaba a preguntarse si tal vez había malinterpretado, si tal vez había sido solo un sueño, una alucinación causada por la falta de oxígeno. Pero en el fondo, yo sabía que no. Yo había estado allí, había sentido esa certeza. Y esa certeza no venía de mi mente, venía de algo mucho más grande. Y entonces, años después de mi muerte en aquel río en Chile, cuando yo ya había aprendido a vivir con esa revelación guardada en lo profundo de mi corazón, lo peor finalmente sucedió. Mi hijo Belly murió en un accidente. No voy a entrar en los detalles de cómo sucedió, no porque sea demasiado doloroso hablar de ello, Auki Luis, sino porque los detalles no importan tanto como lo que ese momento significó. Cuando recibí la noticia, el dolor fue devastador, absoluto. El tipo de dolor que te rompe por completo. Pero dentro de ese dolor, había algo más. Había reconocimiento. Esto era lo que me habían mostrado. Esto era para lo que me habían preparado. Y aunque el dolor era real, aunque las lágrimas eran reales, aunque el vacío en mi corazón era real, mi fe no se quebró, porque yo sabía algo que el mundo no sabe. Sabía que Willy no estaba perdido, estaba en casa, en el lugar más real que existe, en el lugar donde yo había estado brevemente y al que un día volvería. Y sabía que su muerte, por más dolorosa que fuera para mí, tenía propósito, tenía sentido. Tenía lugar en un plan mayor que yo no podía ver completamente desde aquí. Esa fue la respuesta completa a la pregunta que millones de cristianos se hacen. ¿Por qué Dios permite que los cristianos pierdan a quienes aman? Porque el amor no termina con la muerte, porque esta vida es temporal, porque el dolor tiene propósito, y porque Dios no promete felicidad interrumpida en la tierra.
Promete presencia en el dolor y eternidad después del dolor. Déjame ser completamente honesta contigo. Saber que mi hijo moriría no hizo que el dolor fuera más fácil cuando finalmente sucedió. La preparación espiritual no elimina el sufrimiento humano. La revelación divina no anestesia el corazón de una madre que acaba de perder a su hijo. Lloré tanto que pensé que nunca dejaría de llorar. Hubo días en que no podía levantarme de la cama. Días en que la simple tarea de respirar parecía demasiado difícil. Días en que la ausencia de Billy era tan tangible, tan pesada, que sentía que me ahogaría bajo su peso. El dolor era real, completamente real. Y cualquiera que te diga que la fe cristiana elimina el dolor está mintiendo, o no ha experimentado verdadera pérdida. La fe no elimina el dolor. La fe te da un contexto para el dolor. Esa es la diferencia. Cuando Willie murió, yo no me pregunté, ¿por qué? De la misma manera que lo habría hecho antes de mi experiencia en el río. No me pregunté si Dios me había abandonado. No me pregunté si había hecho algo mal para merecer esto. No me pregunté si mi fe era insuficiente. Yo sabía por qué. No sabía todos los detalles. No entendía el plan completo, pero sabía que había un propósito. Sabía que esta pérdida, por más devastadora que fuera, era parte de algo mayor, algo que yo no podía ver desde mi perspectiva limitada en la tierra, pero que era perfectamente claro desde la perspectiva eterna. Y eso cambió todo. No cambió el dolor, pero cambió mi respuesta al dolor. En lugar de permitir que el dolor me alejara de Dios, lo usé como un puente hacia Él. En lugar de cerrar mi corazón por amargura, lo abrí más en búsqueda de consuelo. En lugar de cuestionar su bondad, me aferré más fuerte a su soberanía, porque había estado allí. Había visto el otro lado, había sentido la paz del cielo, había experimentado el amor perfecto de Jesús, y sabía que Billy estaba experimentando eso mismo ahora. No estaba sufriendo, no estaba perdido, no estaba solo. Estaba más vivo de lo que nunca había estado en la tierra. Estaba en casa. Y esa certeza, esa esperanza inquebrantable, fue lo que me sostuvo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. La gente a mi alrededor no siempre entendía. Algunos pensaban que yo estaba en negación, que mi calma relativa era una señal de que no había procesado realmente la pérdida, que eventualmente colapsaría bajo el peso del dolor reprimido. Pero no estaba reprimiendo nada. Estaba sintiendo todo, cada ola de dolor, cada momento de ausencia, cada recuerdo que se convertía en un cuchillo en el corazón. La diferencia era que no estaba sola en ese dolor. Dios estaba allí, no como un concepto abstracto, sino como una presencia real, tangible, que me sostenía cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Y poco a poco, día a día, comencé a entender algo más profundo sobre lo que me habían mostrado en el cielo. La razón por la que los cristianos pierden a quienes aman no es porque Dios sea cruel, es porque Dios es bueno. Suena contradictorio, lo sé. ¿Cómo puede ser bueno permitir que una madre pierda a su hijo? ¿Cómo puede ser bueno permitir que un esposo entierre a su esposa? ¿Cómo puede ser bueno permitir que un hijo vea morir a sus padres? Pero la bondad de Dios no se mide por la ausencia de sufrimiento en la tierra. Se mide por su presencia en medio del sufrimiento y por la eternidad que nos espera después. Si Dios nos protegiera de todo dolor terrenal, nunca aprenderíamos a depender completamente de Él, nunca desarrollaríamos la fe profunda que solo sé forja en el fuego del sufrimiento. Nunca experimentaríamos la intimidad con el que viene cuando todo lo demás se derrumba y Él es lo único que queda en pie. El dolor no es el enemigo. El dolor sin propósito sería el enemigo. El dolor sin esperanza sería el enemigo. El dolor sin fin sería el enemigo. Pero el dolor que nos acerca a Dios, el dolor que nos prepara para la eternidad, el dolor que nos enseña a soltar este mundo y aferrarnos al siguiente, ese dolor tiene valor, tiene sentido, tiene lugar en el plan perfecto de un Dios que nos ama más de lo que podemos comprender. Y eso es lo que yo aprendí en las profundidades de mi propio duelo. No aprendí a evitar el dolor, aprendí a atravesarlo con fe. No aprendí a negar la realidad de la pérdida. Aprendí a ver esa pérdida dentro del contexto de la eternidad. No aprendí a dejar de amar porque amar duele cuando pierdes. Aprendí a amar más profundamente, sabiendo que el amor verdadero nunca termina, ni siquiera con la muerte. Hoy, años después de la muerte de Willie, el dolor sigue ahí. No se va completamente. Probablemente nunca lo hará mientras yo esté en esta tierra, pero ese dolor ya no me define, ya no me controla.
ya no me destruye, porque sé algo que el mundo no sabe. Sé que volveré a ver a mi hijo, sé que esta separación es temporal, sé que el cielo es real, más real que cualquier cosa aquí. Y sé que cada cristiano que ha perdido a alguien que ama puede tener esa misma esperanza. Esa es la revelación completa. Esa es la respuesta que Jesús me dio en aquel río en Chile. Los cristianos pierden a quienes aman no porque Dios los haya abandonado, sino porque esta vida no es el final de la historia. Entonces, ¿qué hago con todo esto ahora? ¿Cómo vivo después de haber estado en el cielo? ¿Cómo continúo mi vida después de haber perdido a mi hijo? ¿Cómo reconcilio la prosperidad que todavía tengo con el dolor que he experimentado? La respuesta es esta: vivo con propósito. Mi carrera como médica continúa. Mi trabajo sigue siendo importante. Ayudo a personas. Alivio su dolor físico. Restauro su movilidad. Eso tiene valor. Tiene sentido. Ya no es la fuente de mi identidad. Ya no es lo que me define. Es una herramienta, una plataforma, un medio para cumplir el propósito mayor para el cual fui enviada de vuelta a la tierra. La prosperidad que tengo, el éxito profesional, la estabilidad financiera, todo eso sigue existiendo. Pero ahora lo veo de manera completamente diferente. No es una señal de que Dios me favorece más que a otros. No es una recompensa por mi fe. No es una garantía de que no sufriré. Es una responsabilidad. Un recurso que Dios me ha confiado para usarlo con propósito mientras esté aquí. Porque ahora entiendo algo fundamental. La prosperidad y el dolor no son opuestos. No se cancelan mutuamente. Pueden coexistir en la vida de un cristiano fiel. Puedes tener éxito profesional y perder a tu hijo. Puedes tener estabilidad financiera y atravesar duelo devastador. Puedes tener una carrera respetada y experimentar pérdida insoportable. La prosperidad terrenal no te protege del dolor terrenal, porque ambos son temporales. Ambos son herramientas en las manos de Dios para moldearte, prepararte, acercarte a Él. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo interiorizas, todo cambia. Dejas de buscar prosperidad como escape del sufrimiento. Dejas de buscar éxito como seguridad contra la pérdida. Dejas de acumular riqueza como si pudiera protegerte de la realidad de que esta vida es frágil, temporal y está completamente fuera de tu control. En lugar de eso, comienzas a usar todo lo que tienes, toda prosperidad, todo recurso, toda oportunidad, como una forma de cumplir propósito, como una forma de servir, como una forma de prepararte a ti mismo y a otros para la eternidad. Esa es la verdadera alineación. Cuando tu prosperidad, tu dolor y tu propósito dejan de estar en conflicto y comienzan a trabajar juntos bajo la soberanía de Dios, mi dolor no invalida mi prosperidad no niega mi dolor, y ambos, juntos, están subordinados a mi propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Vivir de tal manera que otros puedan ver que el cielo es real, que la eternidad importa más que la comodidad temporal, que Dios es fiel incluso cuando permite pérdida. Que la fe verdadera no evita el sufrimiento, sino que lo atraviesa con esperanza inquebrantable. Ese es mi propósito ahora. Y tal vez, si estás leyendo esto, si has perdido a alguien que amas, si te has preguntado por qué Dios permite que los cristianos fieles sufran tanto, tal vez este sea también tu propósito. No evitar el dolor, sino atravesarlo de tal manera que otros vean a Dios en medio de él. No negar la pérdida, sino vivirla con una esperanza que el mundo no puede explicar, no fingir que todo está bien, sino ser honesto sobre el sufrimiento mientras te aferras a la certeza de que esta vida no es todo lo que hay, porque el cielo es real, más real que esta tierra, la eternidad es cierta, más cierta que cualquier cosa temporal, y Dios es bueno, incluso cuando permite dolor, incluso cuando no entendemos, incluso cuando parece que nos ha abandonado. Él está ahí, siempre ha estado ahí, y nunca nos dejará solos. Esa es la revelación que recibí en aquel río en Chile. Esa es la verdad que me sostuvo cuando perdí a mi hijo. Y esa es la esperanza que quiero compartir contigo. Entonces ahora te pregunto directamente, ¿estás pasando por una pérdida en este momento? ¿Has enterrado a alguien que amabas y no entiendes por qué Dios lo permitió? ¿Te has preguntado si tu fe es suficiente porque el dolor no desaparece? ¿Has cuestionado si Dios realmente es bueno cuando permite que los cristianos fieles sufran tanto? Si es así, necesito que escuches esto. Tu dolor es real, tu pérdida es válida, tus lágrimas importan, y Dios no espera que finjas que todo está bien.
Pero también necesito que entiendas esto. Tu pérdida no es el final de la historia. La muerte no es el punto final. Es solo una transición. Una puerta que conduce al lugar más real que existe. Y la persona que perdiste, si conocía a Jesús, está más viva ahora de lo que nunca estuvo aquí. Está en casa. Está en paz. Está experimentando lo que yo experimenté brevemente en aquel río. Eso no elimina tu dolor, pero le da contexto. Le da esperanza, le da propósito. Dios no prometió que vivirías sin sufrimiento. Prometió que nunca estarías solo en tu sufrimiento. No prometió que nunca perderías a nadie. Prometió que la separación sería temporal. No prometió que la vida sería fácil. Prometió que la eternidad valdría cada lágrima que derrames aquí. Entonces hoy te invito a hacer una elección. Puedes dejar que el dolor te aleje de Dios, o puedes dejar que te acerque más a Él. Puedes ver tu pérdida como prueba de que Dios no es bueno, o puedes verla como preparación para algo mayor. Puedes vivir como si esta vida fuera todo lo que hay, o puedes vivir con la certeza de que el cielo es real y que volverás a ver a quienes amas. La elección es tuya. Pero te diré esto: haber estado en el cielo cambió todo para mí, y conocer esa verdad puede cambiar todo para ti también. Porque Dios nunca prometió ausencia de dolor, pero prometió presencia en el dolor. Y esa presencia es suficiente